Vamos a temas económicos y es que el sector minero, un sector que no ha sido explotado, sobre todo la gran minería, la minería industrial, depende también y demanda mucha seguridad jurídica, pero sobre todo una gran inversión. Aproximadamente unos 60.000 millones de dólares, dicen los expertos, podría Ecuador exportar en 10 años, hasta el 2030 más o menos. Sin embargo, aún no hay una potente inversión en ese sector. Para hablar sobre esto y las perspectivas que puede tener el sector minero en general, con nosotros el procurador síndico de la Cámara de Minería del Ecuador. Doctor Andrés Icaza, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hasta ahora en el Telediario. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto en saludarle. Gracias por la invitación. Que sea un excelente inicio de jornada tanto a la gente de Telediario, allá en el canal, cuanto a nuestros televidentes. Gracias, doctor. Igualmente, la seguridad jurídica es uno de los temas que más preocupa a la gran inversión, sobre todo a la gran inversión extranjera. Y el sector minero, no muy explotado en el Ecuador, tiene precisamente esa expectativa. ¿Cómo ven ustedes este 2021 atípico con esta situación sanitaria tan complicada, la crisis económica, pero sobre todo la presencia de un nuevo gobierno que se podría ver con diferentes ópticas de acuerdo a la perspectiva ideológica, pero al final de cuentas lo que se busca es una seguridad para invertir y la minería tiene grandes inversiones? Como lo ha dicho usted con mucho acierto, minería es un negocio a largo plazo que necesita estabilidad y reglas de juego claras. Sin importar quién sea el presidente, tendrá que entender que minería es una industria que durante los 3 últimos años ha sido el mayor captador de inversiones del Estado ecuatoriano, ha sido el mayor proveedor de exportaciones no petroleras durante el año 2020, ha sido uno de los mayores generadores de fuentes de empleo. Se han registrado aproximadamente 85,000 contratos de trabajo en el Ministerio del Trabajo durante el año 2020. Y obviamente minería ya no es el futuro de la economía nacional. Yo creo que la conclusión es que minería ahora es parte del presente de la economía nacional y es una de las grandes alternativas para reactivar la economía nacional. Consecuentemente, cualquier gobierno tiene que entender eso, entender las necesidades del sector minero, entender que necesita darle tranquilidad y darle estabilidad para que pueda seguir adelante. ¿Qué sectores de la minería específica están ya trabajando en grandes inversiones? Hay una que se recuerda porque ha sido también muy notoria en la información pública, que es Fruta del Norte, pero hay muchos proyectos como esos. ¿Cuánto están invirtiendo actualmente en el país y cuánto representa eso al erario nacional? Yo me atrevo a dividir en 2 bloques, ¿ya? Los 2 proyectos que están en producción, que son Mirador y Fruta del Norte, que se espera que levanten producción este año. Los 2 proyectos significaron aproximadamente 700 millones de dólares en producción y por lo tanto en exportaciones del año anterior, y se espera que crezcan aproximadamente un 20% en este año. Por otro lado, existen los proyectos que van, digámoslo así, más o menos cerca de arrancar una etapa de producción. Diga usted Loma Larga, si es que se destraban los ríos judiciales del Río Blanco, un poquito más detrás vienen Cascabel, La Plata, El Domo, Yurimagua, que son proyectos que están invirtiendo en exploración y en sus estudios de factibilidad. Son inversiones extranjeras que yo creo que el año anterior podrían venir por esos proyectos de aproximadamente unos entre 150 y 200 millones de dólares. Y detrás de ello, un tercer bloque tiene que ver con los proyectos que están en las fases preliminares de exploración, es decir, que recién están saliendo a buscar qué clase de yacimiento hay, si es que hay minerales, qué tipo de mineral hay, cuánto hay, etcétera, etcétera. Y que en promedio, no me atrevo a darle una cifra exacta, pero en promedio en cada una de esas concesiones mineras se gastan entre 3 y 4 millones de dólares al año y habrán al menos 30 de esas. Entonces, esos son los números que minería traerá al país en proyección general. Seguramente puedan mejorar ostensiblemente de acuerdo a los avances que se vayan dando. Por ejemplo, una noticia importante es entender que Fruta del Norte, el proyecto Fruta del Norte, su concesionario anunció una expansión en la producción de la mina. Entonces ellos planean que para el segundo semestre del 2021 ellos estén produciendo aproximadamente un 20% más de lo que están produciendo actualmente, lo cual obviamente va a significar un incremento en las exportaciones, sumado al gran boom que sigue teniendo el oro, que es uno de los principales productos que exportan las minas ecuatorianas. Hay 2 temas que son fundamentales y que siempre se habla y ya suena a estribillo, la famosa seguridad jurídica.
Por ejemplo, cuando se hizo el acuerdo con Estados Unidos, este acuerdo de comercio que entrará en vigencia en algunos meses más, uno de los temas sensibles, decía la embajadora Baqui, es que no hay un tratado de protección de inversiones, que es lo que buscan todos los inversionistas en cualquier país del mundo, incluso en los socialistas, como en la China. ¿Qué significa eso? Proteger las inversiones que hacen estas grandes compañías a largo plazo. Esta falta de juridicidad que blinde de alguna otra manera la actividad minera, que además es muy sensible en lo social por el impacto ambiental y evidentemente las relaciones comunitarias que siempre se desarrollan, que siempre son complejas además. ¿Cree usted que es necesario para estas inversiones seguras estos tratados de protección de inversiones? Cuando hablamos de seguridad jurídica, sin lugar a dudas, Ecuador todavía tiene algunos pendientes, ¿no? En la Corte Constitucional aún se ventilan algunos casos que tienen materialidad para el sector minero, como el caso del Bosque de los Cedros, como la solicitud de consulta popular que estaba siendo promovida por el exalcalde Jaime Nebot. Existen también la acción extraordinaria de protección del caso de Río Blanco, como algunos elementos que pues a través de una u otra resolución pueden cambiar un poco las reglas de juego. Usted ha traído otro elemento muy importante, que es que el inversor del sector minero es un inversor extranjero, es un inversor que no conoce la jurisdicción, no conoce la plaza. Y si bien es cierto, está perfectamente dispuesto a someterse a la ley ecuatoriana y a jugar bajo reglas de juego ecuatorianas, a respetar la normativa ambiental, la normativa laboral, la normativa fiscal ecuatoriana, también está claro en que necesita que su inversión sea protegida con otro régimen. Me refiero a que particularmente al momento en que se dé una disputa entre el Estado y el inversor, esta disputa no tiene que ser resuelta bajo ley ecuatoriana o por tribunales ecuatorianos, porque entonces la disputa o la forma de dirimir esa disputa no es ecuánime. En ese sentido, pues como todos conocemos, lamentablemente el presidente Correa en sus últimos días de funciones, allá por el año 2017, denunció los tratados bilaterales de protección de inversiones que teníamos suscritos con varias jurisdicciones, entre ellas algunas que tenían inversión extranjera en minería muy importantes como Perú, Chile, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y pues sí, una de las grandes tareas que le queda al nuevo gobierno, y esto no solamente tiene que ver con la captación de inversión extranjera por el sector minero, sino con la captación de inversión extranjera para cualquier otro sector productivo, petróleos, agricultura, flores, turismo, para lo que usted desee, es la generación de un nuevo modelo de contrato de protección de inversiones y que se lo firme entre los estados, ¿no? Entonces, entendemos que en este gobierno ha habido algunos avances, sobre todo con algunos países europeos. Entendemos que pues algo se ha generado, algo se ha retomado, como usted bien dice ahora con la fase 1 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se generó ya algún régimen de protección de inversiones y de resolución de controversias, y esos son los pasos que se deben seguir, porque lo que hay que recordar es que esto no es lo que el ecuatoriano quiera o lo que el Estado ecuatoriano quiera. Aquí lo que hay que recordar es que el Estado ecuatoriano, el país de Ecuador, nosotros salimos a pelear por captar esa inversión extranjera con los hermanos países de la región que tienen antecedentes de minería. Diga usted Chile, Perú, México como los tres más representativos de la región. Y lo que hace el inversor extranjero, como cualquier persona que pues tiene intereses en estos temas, es valorar las ventajas y desventajas que tiene cada una de las jurisdicciones. Entonces es importante entender que si es que Chile, si es que Perú ofrecen convenios bilaterales de protección de inversiones, van un pasito delante nuestro. La inversión es la misma. El inversor extranjero tiene un solo cheque por poner un número de 100 y él decide si es que lo destina al Ecuador, al Perú, a Colombia. Entonces, somos competidores por captación de inversión extranjera. En época de pandemia, los presupuestos para inversión en proyectos mineros se han reducido y ahora hay menos dinero para captarlo de lo que había hace 2 o 3 años. Y tenemos que competir con los de la región y tenemos que llevar los suficientes mensajes para que ese dinero entre al Ecuador. Doctor, hay también una cifra importantísima, y es que tanto el oro, el cobre, la plata y el paladio, que es un metal que se utiliza para algunos componentes para las nuevas tecnologías, sobre todo, han subido, correcto, han subido su cotización en los mercados internacionales entre un 20 y un 40%. Lo que dista mucho de nuestro principal recurso de exportación, que es el petróleo, que sigue por debajo de los 50, y me parece que según el mercado no va a subir.
Esto habla a las claras de la importancia que tiene a largo plazo, por supuesto, estas inversiones mineras. ¿Cree usted que efectivamente este 2021 podría ser el año de que estas inversiones, sobre todo en Fruta del Norte, que es donde se está extrayendo el oro, podría darle un impulso por la necesidad de estos metales preciosos en el mercado mundial? Sin lugar a dudas, recuerde que hay dos grandes motivos para el disparo del precio de los minerales. Por un lado, la crisis internacional generada por la pandemia y por la baja del consumo del petróleo, que llegó inclusive a niveles históricos de que el petróleo tuvo, entre comillas, valoraciones negativas, hizo que la gente vuelva a lo tradicional, al modelo del patrón oro conocido anteriormente en economía, es decir, ¿dónde me refugio? ¿Dónde mi dinero no va a perder valor? En el oro. Y en efecto, el oro aproximadamente se apreció un 30%, entre un 25 y un 30% durante todo el año 2020, y los primeros días de 2021 han ido en el mismo sentido. Y por otro lado, y quizás este es el punto más importante como estados, como civilización humana, la minería es el camino al cambio climático. Las principales fuentes de huella de carbono tienen que ver con los combustibles fósiles, es decir, automóviles, aeroplanos y todos aquellos vehículos que usan combustibles fósiles. La forma más rápida de reducir la huella de carbono del ser humano a través del transporte es mudándose a la movilidad eléctrica o a la movilidad al menos híbrida. Las baterías de los vehículos eléctricos, las baterías de los vehículos híbridos, ahora las que están de moda, los scooters, las bicicletas eléctricas que hemos visto tanto en la ciudad en época de pandemia, utilizan aproximadamente un 60% más de minerales de lo que utiliza un vehículo convencional, porque evidentemente el cobre, el platino, el titanio, el cadmio, el estaño son las materias primas conductoras de energía que utilizan, conductoras y almacenadoras de esta energía, ¿ya? Entonces, definitivamente minería es parte no solamente de la economía nacional, sino de la nueva forma de vida que adoptaremos todos los seres humanos. Entendemos bien que el petróleo es un recurso no renovable y que, por ejemplo, en el caso del Ecuador no ha habido mayores descubrimientos de nuevas reservas en los siguientes años. Y entendemos bien que producto de la pandemia, de los encierros, la gente dejó de viajar, la gente dejó de movilizarse tanto y simplemente al no haber consumo de combustibles fósiles, el precio del petróleo cayó y en verdad, como usted lo dice, no existe una expectativa de que se vaya a mejorar en los siguientes meses. Por el contrario, si podemos ver en las calles, y es algo que cualquier persona lo puede hacer, la cantidad de bicicletas que han habido, la cantidad de motocicletas eléctricas, la cantidad de scooters, implica un incremento en la demanda de los minerales. Entonces, definitivamente yo creo que esta es una tendencia que seguramente se estabilizará un poco en 2021 una vez que con la vacuna las cosas a nivel de pandemia empiecen a normalizarse, pero sin lugar a dudas es ya una tendencia y hacia allá va el mundo. Mire que, por ejemplo, el gobierno japonés habla, me parece que es de suspender la producción de todos los vehículos de combustibles fósiles, no recuerdo si es para el año 2030 o 2040, lo cual implica tácitamente un incremento ostensible en el consumo de los minerales. Entonces Ecuador se puede convertir en un país productor de esos minerales, puede ser de eso una fuente de ingresos importante para su economía, más importante de lo que actualmente ya es, y de esa forma pues puede entrar en esta nueva ola que va a tener la humanidad en los siguientes años. Pero como en todo cuento de hadas, nada es perfecto y siempre aparece el cuco, el fantasma. Aquellas posiciones extremas de los ecologistas que, con todo respeto, a veces ponen más sustos que realidades científicas. Mayormente la preocupación de las comunidades, y en esto tiene razón, es la contaminación de los ríos, de las fuentes de agua. El oro ocupa muchísimo arsenio para su producción, por lo tanto, arsénico, perdón, y eso contamina evidentemente los ríos, pero siempre y cuando no se utilicen ni técnicas ni haya una industria racional y certificada. El gran problema que tenemos es que hay una gran minería ilegal que es la que contamina realmente. Le pregunto esto porque usted sabe, ahora el 7 de febrero habrá elecciones, además de consulta popular en Cuenca, para la prohibición de los recursos mineros o la extracción de recursos mineros en las cuencas hidrográficas del norte de Cuenca, donde se abastece la ciudad. ¿Esto de alguna otra manera, más allá del tema, preocupa a la industria en general? Pues lamentablemente creemos que muchas de las cosas que se han manejado en esta campaña política y que han sido auspiciadas por los grupos ambientalistas es traer a colación mitos que muchas veces van ajenos a la verdad. A veces la desinformación es aquella que prima.
parte de que lo que como Cámara de Minería tratamos de hacer durante todo este tiempo precisamente es eso, ¿no? Es de informarle a la comunidad, es de informarle a la sociedad de las cosas. Entonces, ese tema es muy importante. Sobre la consulta de Cuenca, más o menos es lo mismo. Nos encantaría que los queridos hermanos cuencanos, cuando voten por lo que les van a preguntar, entiendan bien lo que les están preguntando y entiendan bien los alcances de lo que les están preguntando y entiendan bien sobre lo que les están preguntando. Y a eso, esto tiene varios elementos, ¿no? El primer elemento es que la Corte Constitucional con claridad dijo que la consulta del alcalde está levantada sobre información que solamente es referencial y que la definición de las zonas de protección hídrica, zonas de recarga y descarga hídricas, es una competencia exclusiva de la Autoridad Única del Agua, que es del Ministerio del Ambiente y Agua, y no la etapa, como lo presentó el alcalde de Cuenca. Y también que entiendan eso, que los consumos de agua en minería no son consumos elevados, no son consumos que afectan a otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería, y que minería en los proyectos que ya están en funcionamiento en el Ecuador, Fruta del Norte, Mirador, en los proyectos de exploración que tienen concesiones de uso y aprovechamiento de aguas para fines de perforación, tiene una estadística promedio de recirculación de al menos el 85% del agua y una estadística de tratamiento de más del 95% de las aguas que usan. Por otro lado, es importante entender que, por ejemplo, en muchos de los casos, el uso de químicos para la producción o para la extracción o el beneficio de minerales se ha reducido drásticamente. Por ejemplo, es importante entender que en el proyecto Fruta del Norte no toda la producción se va vía lingotes de oro y consecuentemente una parte de la producción se va bajo lo que se denomina concentrados, en cuyo caso la reducción en el consumo de químicos es notable. Yo diría que es un 90% versus la producción de oro normal. Entonces existen mecanismos, cada vez existen más soluciones tecnológicas, cada vez se utilizan otro tipo se utiliza la tecnología como un aliado no solamente en materia de agua, sino de remediación ambiental. Le digo, por ejemplo, en el Ecuador hay ya más de un proyecto minero que utiliza soluciones alternativas como el uso controlado de bacterias para que las bacterias sean las que consuman los químicos en el proceso de tratamiento de aguas. Como ponerle un ejemplo para que se valore el hecho de que minería también es una industria que usa la ciencia, la tecnología como mecanismo para aliarse en función de reducir los impactos ambientales que eventualmente pueda ocasionar. Ahora, con toda esta situación, la minería evidentemente sí se convierte en una opción muy importante, pero lamentablemente estos grupos ecologistas y un poco de extremo, diría yo, están financiados por ONGs, sobre todo europeas, que tienen esta posición un poco radical de dejar todo bajo tierra. Incluso hay algunos candidatos presidenciales que hablan de eso, de dejar bajo tierra todas las riquezas ictiológicas y minerales, lo cual es muy difícil desde el lado oficial, del lado formal y por supuesto desde la industria de la minería, una industria responsable que evidentemente la hay en todas partes. Es difícil de romper estos mitos y paradigmas. ¿Cómo ve usted esto en función de lo que se puede venir electoralmente? Yo creo que es un tema de educación, yo creo que es un tema de que la sociedad vaya entendiendo de qué se trata la industria, de que las diferentes comunidades, por ejemplo, entiendan cómo funciona ahora el Cantón Yantzaza, la parroquia Los Encuentros, la parroquia Tundaime, donde están los proyectos mineros que ya están en producción, cómo se ha impulsado la economía, cuál es el real, entre comillas, impacto ambiental que se ocasiona. Y también le puedo devolver la historia de otra forma. Le pongo dos ejemplos. En Colombia, en la querida hermana República de Colombia, hace unos 2 o 3 años proliferaron las consultas populares antimineras, como se ha buscado en el Ecuador en el último año y medio, siendo la más importante la que se dio en el Valle de Cajamarca, ¿ya? Y precisamente ahí la gente primero firmó para soportar la consulta popular, votaron en contra de la minería, tenían un proyecto minero muy grande, por hablar en tamaños equivalente a lo que aquí en Ecuador es Fruta del Norte. La compañía minera, que era una compañía sudafricana de prestigio internacional, se retiró de la zona. Y 2 años después de la consulta popular, la misma comunidad de Cajamarca dice, oiga, necesitamos que vuelva la minería. El Estado no volvió, no nos protegió, no nos dio las mismas fuentes de empleo. La economía de la zona quebró versus lo que era el movimiento con la compañía minera.
Ahora sufrimos un problema social grave de migración tanto local como internacional, es decir, de gente que abandona el Valle de Cajamarca y que se va a las grandes ciudades colombianas, Medellín, Cali, Bogotá, porque necesita trabajo, porque se quedó endeudada, o gente que simplemente migra fuera del país, familias que se rompen, niños que quedan sin padre o sin madre por este tema. Y en micro, en algunas zonas del país ya se empiezan a ver este tipo de resultados, ¿no? Ya hay más de una comunidad que tiene un nivel de afectación en un proyecto minero y dice, mire, acá vinieron las organizaciones ambientalistas y nos ofrecieron proyectos de agroecología, de turismo ecológico, de turismo agrológico, de turismo agrónomo ecológico, y lo intentamos. Y definitivamente no es el camino, no es por ahí. Quizás un elemento muy importante que la sociedad tiene que entender, y agradecemos el espacio que Telediario nos da, tiene que ver con el empleo formal. Uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es que en la ruralidad el subempleo es la regla general y la excepción es el empleo formal, ¿ya? Y, por ejemplo, hay historias como una parroquia donde cuando llegó un proyecto minero solo habían 4 afiliados al IES, aparte de los funcionarios públicos. Y llegó la compañía minera y ahora, no sé, tienen 200, 300 afiliados al Seguro Social. Y ese es el problema de fondo, que, por ejemplo, ¿qué plan de desarrollo tú le puedes ofrecer a alguien que le dices, vea, va a dedicarse a la agricultura, pero si es que no tiene el presupuesto para comprar tierra, básicamente le van a pagar $10 del jornal de cosecha, no va a tener seguridad social, si es que se corta un dedo cosechando es vida del señor, el día que no trabaje no le paguen, tendrá que trabajar de lunes a domingo para ganar $70, si le duele la espalda no importa. Y de repente llega alguien y le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar $600 de sueldo fijo, vas a tener seguridad social, tu familia va a tener protección de seguridad social, vas a tener un uniforme, te vamos a enseñar a manipular la maquinaria para que no te cortes los dedos, eventualmente en el futuro vas a hacer cursos para que aprendas otras habilidades, manipulación de alimentos, conducir un vehículo. Entonces eso es lo que hay que entender. Minería no solamente tiene que ver con los grandes millones que afectan al erario nacional. Minería tiene que ver con el darle un plan B a alguien que no lo tiene. Una oportunidad de desarrollo de un señor que era agricultor y que se convirtió en conductor, de otro señor que era agricultor y que se convirtió en un promotor comunitario de la compañía minera, de la señora que tenía una tienda y que ahora tiene un restaurante y que vende almuerzos. En zonas en donde el empleo formal no existe y en zonas donde la presencia estatal es muy baja. Entonces eso es muy importante y creo que en eso también a los ecuatorianos, a quienes vivimos en las grandes ciudades, usted y yo que estamos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, hay que ser un poquito empáticos con la ruralidad. Porque ver desde nuestra comodidad, decir, no, chuta, es que capaz que vayan a contaminar, desde la comodidad quiteña es muy fácil. Pero desde allá, desde la oportunidad de alguien que gana $10 del día y que le toca trabajar de lunes a domingo y decir, oye, vas a trabajar de lunes a viernes por $600, creo que en eso tenemos que ser un poquito más empáticos con la gente que se va a beneficiar de esto, ¿no? No solamente hablar de los números grandes y de los impuestos que van a entrar al Estado central, sino de cómo le vas a cambiar la vida a esa persona. Yo recuerdo en un proyecto minero a un señor que decía, gracias a la compañía minera yo puedo mandar a mis hijos a la universidad. Gracias al sueldo que ahora recibo. Eso antes como agricultor me hubiera sido imposible. Entonces, creo que ese es el otro gran mensaje. Don Andrés Icaza, síndico de la Cámara de Minería del Ecuador, muchas gracias por esta amplia explicación y que, por supuesto, podamos darle luces a la gente de que la gran minería responsable, por supuesto, apoya y aporta al Estado y al crecimiento de todos. Muy gentil. Gracias. Un buen día. Gracias al síndico de la Cámara de Minería. 7:23. Vamos a la pausa. Enseguida también estará con nosotros el viceministro de Producción, Daniel Legarda, a propósito de la entrada en vigencia del acuerdo con la Gran Bretaña. También otros temas coyunturales de la industria y la producción, pero también el director de la Agencia de Tránsito del municipio de Quito, a propósito de los operativos y los controles que realizan en el tránsito y el control vehicular en la ciudad. Volvemos con estos temas.